Bueno, en la escuela dominical estamos hablando de... Nos vamos a meter de lleno en el tema de la segunda venida del Señor, pero el Señor ha puesto en mi corazón en esta predicación pues hablar de la primera venida, para tener claro también en cuanto a la primera venida. Nosotros como humanos siempre estamos buscando nuevas oportunidades en todo, no solamente en un área, sino en el área que quieras pensar. Estamos buscando siempre nuevas oportunidades, pues cada que hacemos algo malo, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y pues pedimos perdón al que hemos ofendido y pedimos otra oportunidad. ¿Para qué? Pues para demostrar nuestro verdadero arrepentimiento. Y hay veces que no lo volvemos a hacer. Pero la gran mayoría de veces irremediablemente volvemos a caer, volvemos a hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta que realmente, y tristemente así, un ejemplo que se ve a diario, por ejemplo, cuando llegamos tarde al trabajo, ¿qué hacemos? Decimos, buenos días, perdona que llegué tarde, pero es que había un atasco, pero es que un perro se me atravesó, pero es que un gato negro se me atravesó y tuve que ir donde el brujo que me quitara la maldición del gato antes. O sea, disculpas, ¿cuántas hay? Las que quieras. Pero yo creo que de 100, como dice el dicho, de 1000 uno y de 100 ninguno. Llega tarde al trabajo y le dice, jefe, lo siento, he llegado tarde. Es mi culpa. Te prometo que no volverá a pasar. Eso es pedir perdón. Pedir perdón no es justificarte o decir, sí, pero es que yo le chillé, pero porque ella me provocó. O no, simplemente he cometido este error y pido perdón. E intentaré que no vuelva a pasar. Punto. No tenemos que justificarnos. Cuando llegamos tarde al trabajo. Pero hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto y es nuestra salvación. Es el final. Cuando muramos o cuando el Señor venga a por su iglesia, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿Cuál va a ser nuestro sitio donde vamos a ir a pasar la eternidad? Porque a diferencia de las demás cosas, en la vida no tenemos sino una sola gran oportunidad de ser salvos. Veíamos en la película que vimos el viernes con los jóvenes y los jovencitos, un hombre que era, bueno, se autopercibía, se puede decir allí la palabra, como ateo, pero realmente no era ateo, él creía en Dios, lo que pasa es que estaba enfadado con Dios por acontecimientos que habían pasado y no estaba de acuerdo cómo el Señor había actuado en esas cosas, y a partir de allí se declaró enemigo de Dios. Entonces no era ateo, era enemigo de Dios, sí que creía en Dios, pero no estaba de acuerdo con su manera de actuar. Pero fue atropellado por un coche y en su último aliento en el suelo, el Señor había preparado todo porque justo... ¿habéis visto esa peli? ¿Todos? Pues el pastor lo había trabajado, el Señor. Como sabéis, siempre las cosas que hace el Señor, cuando está trabajando contigo en algo, el Señor en ese mismo tiempo está trabajando con otro, para luego juntarlos a los dos y ¡zas! Y que calce todo a la perfección. Bueno, de hecho lo vemos en la palabra de Dios muchos pasajes. Por ejemplo, el apóstol, Saulo de Tarso, cuando se convirtió, que se fue a la calle, ¿cómo se llamaba? A la calle derecha, número 35 bajo, puerta 10, no, simplemente pone a la calle derecha, y mientras estaba él allí orando, el Señor estaba trabajando ¿con quién? Con Ananías. Y Pablo simplemente en visión había visto de que un hombre iba a ir y le iba a regresar la vista. Pero Ananías no tenía ni idea de eso.
que él iba a ser el instrumento que iba a usar el Señor para Pablo en ese momento. Pero el Señor lo hizo. Mientras trabajaba en el corazón de Pablo, en un lado, estaba trabajando en el corazón de Ananías para que Ananías fuese allí. Y de esa manera muchos pasajes vemos en que el Señor siempre trabaja en las dos partes. No trabaja solo en una, sino que siempre trabaja en las dos. Cuando se junta, es la cosa más perfecta que puede haber. Quiero que vayamos al libro de Juan. Lógicamente, si vamos a hablar de la primera venida del Señor Jesucristo, el pasaje central será Juan, capítulo 1, versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía que el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios amado, gracias te damos por permitirnos poder abrir tu palabra con absoluta libertad. Gracias por no sufrir ese tipo de persecución. Aquí donde nos encontramos, Padre, podemos estudiar y predicar de tu palabra con puertas abiertas, Padre, libremente para todo aquel que quiera escuchar. Te pedimos que seas preparando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre, que nos permitas poder abrir el discernimiento y el entendimiento para que seas tú hablando a través de tu palabra en esta predicación. Y como siempre te digo, Padre, que seas tú poniendo o quitando palabras en un servidor que sea de tu voluntad, con el objetivo de que puedas tocar los corazones y las vidas de las personas que están aquí presentes. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquella era la luz verdadera, dice el versículo 9. A lo largo de las edades, otras personas han pretendido ser guías y guías y salvadores. Pero aquel de quien era testigo, Juan, era la verdadera luz que viniendo al mundo da luz a cada hombre. Esto no significa que cada persona haya recibido un conocimiento interior tocante al Señor Jesucristo. Simplemente significa que todos los hombres hayan oído acerca del Señor en una u otra ocasión, pues, ¿cómo lo puedo decir? Más bien significa que la luz resplandece en las tinieblas, pero tiene que ser una luz muy, muy potente. Ayer hablábamos en cuanto es otro tema, pero sí que viene al caso de que si nos metemos en una habitación muy grande, en total oscuridad, y tú enciendes una vela en un rincón, esa vela no va a alumbrar toda la habitación, sino que va a alumbrar solamente el rincón donde tú estás. Pero aquí no está hablando de esa clase de luz, está hablando de una luz resplandeciente que va a alumbrar absolutamente toda la habitación, como el sol. El sol sale tanto para buenos como para malos. La diferencia es que unos salimos a recibir el sol y otros se esconden de él, buscando sitios donde haya sombra, pero no quieren tener contacto con el sol. No es que a mí el médico me prohibió tener contacto directo con el sol. Me gusta verlo, pero así, mira, ya se ve fuera que hay sol, pero yo no quiero
contacto directo con el sol. Pero es aquella luz. Y como dice el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, el sol sale para buenos y para malos. Él estaba en el mismo mundo, versículos 10 al 13 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Desde el mismo momento en que nació el Señor Jesucristo en Belén, hasta el día en que volvió al cielo, Él estaba en este mismo mundo en el que ahora vivimos. En el lugar, en lugar de reconocerlo por lo que es Dios, Hijo, el creador de todo, el verdadero dueño incluso de nosotros mismos. Porque Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí estaba el Señor Jesucristo, con Dios Padre, en Génesis 1, 26. El versículo 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino, cuando dice allí, a lo suyo vino, ¿a qué vino? ¿A salvar? ¿A quiénes? A los suyos, a los judíos. Pero tristemente, bueno, o en parte, bendición para los que no somos judíos, para los gentiles, pues pasó esto, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si el versículo terminara allí, pues sería un poco triste, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso prueba dos cosas, que la primera, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, y solamente somos hijos de Dios, que es la segunda cosa que prueba, los que creemos en Él y aceptamos el sacrificio que hizo en la cruz, no por nuestros pecados, porque eso suena como autobús. Cada uno debemos de pensar el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Cada uno debemos de pensar por mis pecados. Porque muchas veces decimos, sí, por nuestros pecados, pues, es el grupo, no pasa nada. No, por ti. El Señor vino a la tierra y murió, y muerte de cruz, por ti, por salvarte a ti, especialmente. Él vino a lo que era suyo, pero ellos no le recibieron. Pero, de modo que ahora, versículos, como dicen los versículos 12 y 13, se ofrece a toda la humanidad, a los que reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este versículo nos dice muy claro cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Pues no por obras, o siendo miembro de alguna iglesia, o haciendo lo mejor de nuestra parte, sino recibiéndole. No, es que yo soy miembro de la iglesia del buen pastor sanador de la última congregación de la semana 70. Yo soy miembro de esa iglesia y somos 5.780 personas allí. La que más salva. No, yo soy miembro de una iglesia y estamos yendo, apenas somos 5. ¿Qué diferencia hay de la una a la otra? Si no has recibido al Señor Jesucristo, da igual que haya uno, como que hayan 20.000. Estamos muertos en el pecado. Pero si recibimos al Señor Jesucristo, da igual de qué iglesia seas miembro. Porque tenemos que tener en cuenta que lo que salva no es la iglesia. Hermanos, tenéis que venir aquí, Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal, la iglesia que salva. ¡Wow! Esto se llenaría. ¿Pero se llenaría de qué personas? Personas interesadas en que sean salvas, en salvarse por obras. Yo te aseguro que si este local, tal cual como es de pequeño, decimos, yo tengo la salvación, hermanos, porque el Señor Jesucristo me ha hablado aquí, en este momento, y me ha dicho que todo aquel que venga y me toque será salvo, pero tiene que dar 50 euros cada uno. Seguro que cada uno dirá, no, pues yo doy 100 y así que me salve el doble. En poco tiempo habría que ampliar, buscar un sitio mucho más grande, porque se llenaría de gente que solamente busca el sensacionalismo, el amén, gloria a Dios, aleluya, pero lo que dice la palabra de Dios no es eso. Lo que dice es que si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, eres salvo. Allí no dice si tú eres miembro de esta o de la otra
o si te comportas de esta manera, no, simplemente dices, cree en el Señor Jesús y serás salvo. El verbo se hizo carne, según el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el momento en que el Señor Jesús nació, como bebé, en el establo, en Belén, llegó al mundo en un cuerpo humano, habitó entre nosotros, no fue una aparición breve, el cual hubiera causado, digamos, algún malentendido. Como suele pasar con algunas personas que dicen creer, uy, hay humedad en este local, ay mira, justo al lado de la cruz sale una humedad, ¿no le veis forma como de Cristo? Miradlo, miradlo y verás, un poco de imaginación, sí, y esto se convierte en un lugar de peregrinación y podemos cobrar la entrada. Por eso que salió ahí, es una imagen impresionante, y de hecho muchos van a venir y van a tocarla, ay, otros van a un muñeco que hay acostado y le besan los pies. Menos mal que es un muñeco y no es un humano, porque si no le olerían los pies, pero bueno, da igual. No es lo que el Señor ha mandado a que hagamos. El Señor ha mandado a que hagamos, que le recibamos en nuestro corazón y que seamos fieles a Él. No, ni al pastor, ni al sacerdote, ni al imán, ni a como se quieran llamar los líderes. El Señor no nos ha mandado a ser fiel al pastor. El Señor nos ha mandado a ser fieles a Él. Y cuando tú tienes esa percepción en tu corazón de que yo tengo que ser fiel a mi Dios, entonces carece de importancia las personas en ese sentido, claro, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si hoy estoy aquí y mañana el Señor me quita de aquí y me lleva a otra parte o me lleva a su presencia, entonces esta iglesia se acaba. No. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estoy aquí simplemente como una herramienta que quiere usar Dios, y es mi deseo que la use de la mejor manera posible para enseñarles la palabra suya, no la mía. Si yo estuviese enseñando mi vida, cuando muera, pobre de vosotros, porque ya no me vais a tener. Y os digo de una vez, no voy a resucitar. Pero seguiréis adorándome. No, sencillamente, como dicen, a rey muerto, rey puesto. El Señor me mueve a otro sitio, cualquiera que sea, y te aseguro que va a proveer otra persona que va a venir aquí y os va a seguir enseñando la palabra. Ah, pero es que este no me gusta porque este es muy flaco. A mí me gustaba el pastor porque era más gordito, él ocupaba más sitio y me caía bien, pero es que este otro, a mí no, yo me voy. Perdona, ¿detrás de quién venías tú? ¿A escuchar a quién? ¿O a escuchar qué? ¿A qué? Nosotros si venimos a la iglesia es a alabar a Dios y a escuchar su palabra. Predique yo, predique cualquiera. Lógicamente que predique bíblicamente, pero venimos a escuchar su palabra. No a ver al hermano cómo vino hoy. ¿Tú viste que el hermano que predicó, viste que tenía las cejas un poco así como pintadas? A mí me pareció que como que, uy, yo las... Pero a ti te han mandado el Señor. ¿Tú crees que tú vienes a la iglesia a eso? Da igual que tenga las cejas pintadas el pastor. Puede haber tenido un accidente afeitándose. Y se pilló media ceja. ¿Qué hace? Pues algo tiene que hacer. Por ejemplo, puede ser. Pero eso es lo más relevante con lo que te quedaste de todo el tema. O de la predicación que dijo. Sobre todo me tocó cuando dijo esto y esto que está en este versículo y este versículo. A eso es que venimos a la iglesia. A aprender del Señor. A alabarle a Él. No alabarnos entre nosotros. Hermana, qué guapa estás. Ay, gracias. Guay, ¿te vas? Súper contenta. Hermano, ¿te sienta bien esa camisa? ¿En serio? Guau, ¿te vas? Súper contento. ¿A eso vienes? ¿A eso venimos a la iglesia? Tristemente, muchas veces queremos venir a eso. Nuestra carne nos tira a eso. Uy, me dijeron guapo. Madre mía, a ver si en verdad lo soy. ¿Me voy a ir a mirar al espejo? Hombre, la verdad es que sí. A ver, sí, la verdad que sí. Ahora voy a prender la luz a ver cómo me veo. Gracia sobre gracia. Bueno, antes, en el versículo 15, Juan, el Bautista, dio testimonio del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios.
en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Eso no es como un poco trabalenguas, ¿eso cómo se entiende? Vamos a decirlo rápido. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, dicho así es como un trabalengua, ¿no? Me han dicho un dicho que han dicho que he dicho yo, si he dicho estuviera mal dicho, porque si lo hubiera dicho yo, estuviera mejor dicho el dicho que han dicho que he dicho yo. Mira, he dicho dos trabalenguas. Pero leyéndolo despacio y con entendimiento de parte del Señor a través de su Espíritu, dice, Juan dio testimonio de él, del Señor Jesucristo, y clamó diciendo, de quien yo decía, él viene después de mí, porque nació 6 meses después de Juan el Bautista, es antes de mí. ¿Cómo puede ser antes de alguien que ha nacido 6 meses después? Porque estaba desde la creación del mundo y desde mucho antes. Porque el Señor Jesucristo, ¿cuántos años tiene? El Señor Jesucristo es Dios. No podemos dudar de la deidad de Cristo, con lo cual no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces, viéndolo, Juan el Bautista, desde ese punto de vista, por eso decía, aunque nació 6 meses después que yo, estaba mucho antes que yo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ves cómo ahora sí se entiende? Por mucho trabalengua que parezca, Juan el Bautista dio ese testimonio del Señor Jesús. Este es aquel que yo estaba describiendo, diría Juan el Bautista. Versículo 16 nos habla en cuanto a gracia sobre gracia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe fortaleza espiritual de su plenitud, de la plenitud de Dios. Y su plenitud es tan grande que puede proveer para todos los cristianos en todos los países, en todas las edades, de cualquier rincón del mundo. Imaginaos el gran poder que tiene. La expresión gracia sobre gracia significa aquí el favor lleno de gracia de Dios que derrama sobre su amado Hijo sin nosotros merecerlo. Porque ya sabemos que gracia es algo que el Señor no nos da, aunque lo merezcamos. O gracia es algo que el Señor nos da sin merecerlo. ¿Qué es? Solemos confundir gracia con misericordia. La misericordia que tiene el Señor es que algo que merecemos o algo que no merecemos. La misericordia es que el Señor, algo que no merecemos, el Señor nos la da, como las bendiciones. Gracia es algo que merecemos, porque merecemos ser condenados, pero no nos da eso, sino por gracia nos da la salvación. ¿De qué manera? ¿Por obras? No, recibiendo al Señor Jesucristo. Por eso dice gracia sobre gracia. Significa aquí, en estos versículos, el favor lleno de gracia de parte de Dios que derrama Él sobre sus hijos amados, sin que nosotros lo merezcamos. Moisés y el Señor Jesucristo, pues Juan contrasta el periodo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley que fue dada por medio de Moisés no fue una exhibición de gracia, fue ley. Hay que hacer esto, 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 y el que no lo haga no es salvo. Punto. No había otra cosa. Mandaba a los hombres a obedecer y los condenaba a muerte sin dejar de hacerlo. Pero no les daba el poder de hacerlo. Mientras que fue dada a los hombres para mostrar que eran pecadores, pero no podían salvarse de sus pecados. En cambio, la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. El capítulo 19 de Lucas, versículo 10, Lucas 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, vino a salvar a los que eran indignos
a los que a los que no podían salvarse a sí mismos y que además eran sus enemigos. ¿Podéis imaginar cuando el Señor Jesucristo está orando a Dios Padre, que dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Qué está queriendo decir allí? Padre, me están mandando a que salve a esos que me van a matar. Tal cual. Y el Señor Jesucristo lo hizo en obediencia absoluta. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz? Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando. Y así todo el Señor Jesucristo dijo, perdónales, porque me están matando, pero ellos no saben que me están matando, que están matando a su Salvador. Perdónales. Es increíble la gracia de Dios. Y eso es la gracia. Es la mejor parte del cielo para los peores del mundo. O sea, Dios ha dado lo mejor del cielo a nosotros, que somos lo peor del mundo. A Dios nadie le ha visto jamás, dice el versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sabemos que Dios es espíritu y por ello invisible. No tiene cuerpo y aunque sea manifiesto en los hombres del Antiguo Testamento en forma visible como por ángel o como por hombre, estas apariciones no revelan realmente cómo era Dios. El Señor Jesús es el unigénito Hijo de Dios. No hay otro hijo como Él. Y Él siempre ocupa un puesto especial en intimidad con Dios Padre. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Pero si vivió en la tierra. Que nunca hay ¿cómo se llama? Una foto, un dibujo de Él. La Iglesia Católica sí que tiene digamos, un prototipo del Señor Jesucristo, pero no realmente era así. ¿Y cómo era? ¿No os parece un poco coincidencia de que nadie tiene una manera exacta? Mira, el Señor Jesucristo era así cuando vino a la tierra. Algunos han sacado digamos, una especie de parecido, porque claro, nació en tal sitio, más o menos según la cultura de ese sitio en ese entonces, más o menos era así. Sí, pero el más o menos entra mucha cosa, entra más o entra menos. El más o menos no nos vale. ¿Por qué? Porque el Señor no quería dejar una imagen exacta suya para que adorasen esa imagen, sino para que le adoraran en espíritu y en verdad. Por eso Dios es espíritu tal cual. Aún estando aquí en la tierra, el Señor Jesús seguía estando en el seno del Padre. Era uno con Dios e igual a Dios. Y eso lo hace aún más misericordioso el saber que estaba clavado en la cruz con el poder de Dios y no hizo nada. Si un niño viene y te pega una patada en la espinilla, tú dices, ay, tan hermoso, me ha dado tan rico, me ha reiniciado, como se suele decir. Ven, dame otra vez. Pero en la otra espinilla, ven. No, lo primero que hacemos es, si no nos está viendo sus padres, con el mismo pie lo apartamos. Niño malcriado. ¿Cómo me viene a...? ¿Por qué? Porque tú tienes más poder que un niño. Pues imaginaos el poder que tenía el Señor Jesucristo siendo Dios. Imaginaos lo que podría haber hecho en la cruz. Con los que lo estaban torturando, con los que se estaban riendo de él, con los que estaban vendiendo sus vestidos. Con todos ellos, imaginaos lo que pudo hacer. De hecho, demostró el poder que era Dios y Salvador con el ladrón. ¿Qué le dijo el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Usó su poder para la gracia, no para otra cosa. Eso nos manda a hacer el Señor Jesucristo. Aún estando aquí en la tierra, el Señor Jesucristo seguía estando en el seno del Padre. Era uno con Dios. Cuando los hombres veían al Señor Jesucristo, veían a Dios.
Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios, los pensamientos y actitudes de Dios para con la humanidad. Y absolutamente dadas a conocer, todas por el Señor Jesucristo. Mi padre y yo, uno somos, decía el Señor. Volvamos nuevamente al principio de esta predicación. La primera venida del Señor Jesucristo es para que crean en Él. Los que aún no le conocen y los que ya le conocemos, para que no tengamos... a ver, que me estoy rayando. Los que no le conocen es para que crean en Él. Y los que ya le conocemos, para que nos mantengamos fieles, siendo, o por lo menos intentando ser, herramienta útil para Él. Herramienta útil de parte de Él. Para hacer efectiva esa gracia en la que nos encontramos en esta dispensación. En el mundo tenemos muchas oportunidades de salvar nuestros trabajos, muchas oportunidades de salvar nuestros estudios, pero en nuestras vidas solamente hay una oportunidad. No hay plan B. La única manera de tú salvar tu vida eterna es recibiendo al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y este es Ricardo Alvarado Gutiérrez, Russell, Elena White, Mahoma, Joseph Smith y una cantidad de líderes de sectas. Es el Señor Jesucristo. Y lo dice la palabra de Dios. Solamente hay un mediador. Y es Jesucristo. Nadie más. Nuestras vidas eternas solamente tiene una oportunidad de ser salva y es esta primera venida del Señor Jesucristo que hizo a la tierra. Ahora, porque tenemos que tener en cuenta que la segunda venida de Cristo ya no vendrá a buscar lo que se había perdido, porque Él ya vino a buscar lo que se había perdido. La segunda venida vendrá no a buscar lo que se había perdido, sino a encontrar a los que se dejaron perder. Pero no para salvarlos, sino para condenarlos. Llegan los días en los que todo el mundo se acuerda de Dios cuando tiene un problema, cuando estás a punto de morir, cuando tienes una enfermedad que tú dices, yo no sé si de esta voy a salir, ahí te acuerdas que Dios existe. Pero cuando estamos en un nivel de vida de que no te hace falta nada, estás bien de salud, estás bien con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en el trabajo te la pasas súper. Allí, en ese momento de tu vida, ¿también te acuerdas de Dios? Pues es nuestro deber como hijos acordarnos también, para agradecerle por todo lo que está haciendo con nosotros, aunque no lo merezcamos. Pero de normal no lo hacemos. Porque si lo hiciéramos, entonces en vano escribió el apóstol Pablo cuando dijo, 3 veces le he dicho al Señor que me quite este aguijón de la carne. Y el Señor ha dicho, en otras palabras ha dicho, no. Señor, ayúdame. No. Qué malo es. Mira que le pregunto y me dice que no y que no. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la debilidad nuestra está su gracia, está el poder de Dios en nosotros. Hermanos, cuando estás enfermo o moribundo, nos acordamos de Dios. Pues, caballero o señora, hemos detectado un tumor, no sabemos si es benigno o maligno, vamos a hacer una biopsia y pues según lo que veamos, pues ya le llamaremos y le diremos. Y entonces tú dirás, bueno, vale, es verdad que me tenía que ver la serie aquella que tengo que terminarme, voy a casa a verme la serie. No, en ese momento te acuerdas de Dios y vas a casa llorando, destrozado, diciendo, Dios mío, perdóname, ayúdame a que ese tumor no sea maligno. Nos acordamos de Dios en esos momentos. Pero si vamos al médico y nos dice, tú estás estúpido. Bueno, no, tú estás estupendo.
Sales del médico diciendo, gracias Señor, porque estoy bien, porque me he hecho las analíticas y estoy bien. Y eso ya es un milagro. Gracias Señor. Y reconocer también cuando estamos bien. No solamente acordarnos de Dios, pobrecito yo que estoy mal, sino acordarnos también cuando estamos bien. Bueno, la segunda venida del Señor, como veíamos en la escuela dominical, aquí en Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 31. Capítulo 24 de Mateo, versículos 29 al 31. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Pero el versículo 13 del 25, del capítulo 25 de allí de Mateo, ¿qué nos dice? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es velar? Es esperar. También podemos entender de velar como no dormir. Me he pasado en vela toda la noche. Es decir, en otras palabras, estar despiertos, estar atentos, estar vivos a la segunda venida. Porque ¿cuándo va a ser? No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso lo dice el Señor Jesucristo, palabras suyas. Pero hermano, los últimos días, y con estos 3 versículos termino. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero segunda de Timoteo, capítulo 3. Del 1 al 5, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que tener en cuenta que esos tiempos de los que hablaba, o los que habla la palabra de Dios, estamos viviendo esos tiempos. No, yo me relajo, yo hago esto que me gusta. A ver, yo sé que es pecado, pero no pasa nada, después me arrepiento. ¿Tú vas a tener tiempo de arrepentirte? ¿Estás seguro? ¿Y si te da un infarto fulminante y no te da tiempo de nada? Tenemos que velar y intentar estar en comunión con el Señor en todo tiempo. Y la última cita, Mateo 24, capítulos 3 al 8. Mateo 24, 3 al 8. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pero mira lo que dice el versículo 18. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo es eso? Pues no lo sé, porque de momento yo no he llegado a escuchar sonidos de guerras o rumores de guerras. ¿O sí? Como os digo, no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero vendrá. Y tenemos que velar, cada uno de nosotros, por cuando sea ese día que el Señor no venga a por nosotros, estando nosotros en comunión con Él y podamos llevarle las coronas, de las cuales habla la palabra de Dios y de las cuales estudiamos en el discipulado. ¿No? Merari, ¿sabes cuáles son las coronas ya? Sí. Esas coronas son para llevarlas como los jugadores, los luchadores, que cuando se van a presentar al ring van con el cinturón, como dice, yo me lo he ganado. Cuando vayamos delante de la presencia del Señor, no vamos a ir, aquí tengo mis coronas. ¿Mis coronas? No son mías. Son coronas que nos deja ganar el Señor, nos permite ganar para presentárselas el día que venga a por su iglesia. Estaremos en las bodas. Cuando tú vas a una boda, ¿qué haces? Lo primero, llevas un regalo. ¿Qué regalos vas a llevar ese día? Si no has trabajado por esos regalos aquí, mientras estamos aquí. Por eso, como leíamos en la escuela dominical, tenemos que trabajar aquí lo mejor que podamos, porque va a llegar un día en el tribunal de Cristo, siendo salvos, que el Señor nos va a pedir cuentas. Te mandé a que hicieras esto, esto y esto, y no lo hiciste. Te mandé a que le hablaras a estas y estas y estas personas, y no lo hiciste. Así que tenemos que tener en cuenta de que la primera venida del Señor ya se consumó. De hecho, Él mismo lo dijo. Consumado está. Y murió. Pero ¿qué nos espera a nosotros? Como hijos de Dios. Pues que Dios espera de nosotros que seamos un testimonio vivo de Él. ¿De qué manera? ¿De cómo hablas? Sí, pero también de cómo te comportas. Vale, pues a partir de ahora me voy a comportar delante de la gente como el mejor hijo de Dios que pueda haber existido. Sí, pero cuando entras en tu casa, ¿qué haces? Te quitas el traje de cristiano, lo cuelgas detrás de la puerta y allí eres tú. Otra versión tuya. El Señor lo que quiere es que de la misma manera que tú te comportes en la iglesia, te comportas en el colegio, te comportes en el trabajo, pero también te comportes en la intimidad de tu casa. Que seas el mismo en toda parte. Por eso cuando alguien está hablando y ¡fua! Se le sale un taco, ¡ay, perdón! No, perdón, no. Estás acostumbrado a hacerlo. Lo que pasa es que ahora con el traje de cristiano se te olvidó y se te soltó. Pero si se te suelta es porque estás acostumbrado. Estás practicando esa clase de dialecto, lo cual el Señor nos manda a que lo dejemos. Así que tenemos que velar en todo para poder alabar al Señor en todo. Y como empecé, termino, hermanos. A la iglesia venimos no a ver al pastor, ni a ver a la hermana o al hermano, sino a alabar al Señor y a aprender de su palabra. Eso es lo que nos tenemos que llevar como tesoro en nuestro corazón. Y ya el resto, pues las relaciones personales, lógicamente, cuanto más, mejor. Y cuanto mejores sean las relaciones, pues mucho más edificante será para lo que es el cuerpo de la iglesia, para todos.
Pero el objetivo principal de venir a la iglesia es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a orar nuevamente. Padre amado, gracias. Te damos por permitirnos poder haber escuchado de tu palabra en esta mañana, tanto en la escuela dominical como ahora en la predicación. Pedimos que nos lleves con bien, que nos permitas poder llevar en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas, en lo que queda de nuestras vidas, Padre, hasta tu venida. Ayúdanos a pasar una buena comida ahora en el mediodía, que podamos descansar un poco y podamos regresar nuevamente a las 6 para la predicación de la tarde. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.